Áreas Naturales Protegidas de México. Bien, ahora nos haremos una significativa pregunta para comenzar. ¿Qué son las áreas naturales protegidas? Las áreas naturales protegidas son territorios comprendidos dentro de límites geográficos definidos, afectados a protección legal y especialmente consagrados a la conservación y mantenimiento de la diversidad biológica, de los recursos naturales y culturales asociados. Podrán estar ubicadas en tierras fiscales o de propiedad privada, pero siempre serán administradas y manejadas conforme a normas jurídicas regidas por el derecho público. Se les denomina también unidades de conservación. Las AN son espacios físicos naturales, marinos y terrestres, en donde los ambientes originales no han sido alterados significativamente por la actividad humana, o requieren importantes esfuerzos de preservación por su estructura, función o biodiversidad, o bien requieren restauración por el riesgo inminente de que desaparezcan. Ahora ya sabemos qué son las áreas naturales protegidas. Posteriormente, hablaremos sobre las áreas naturales protegidas en México. En México, existen áreas protegidas de administración federal, estatal, municipal, comunitarias, ejidales o privadas. Las áreas protegidas de administración federal están a cargo de la administración de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la CONAM. México es uno de los países más extensos del mundo, con 1.964.375 kilómetros cuadrados, y tiene un conjunto de espacios naturales muy amplios y muy diversos, siendo considerado uno de los 17 países megadiversos según el Centro de Monitoreo de la Conservación del Ambiente. La protección de la naturaleza ha ido desarrollándose de poco a poco, una forma parecida al resto de los países occidentales, aunque mucho más tardíamente y sin estar tan claramente articulada como en muchos de los países europeos. La protección de las áreas naturales, como en la mayoría de los países, se articula según a diferentes sistemas de protección que dependen de qué organismo declara y administra las zonas protegidas de México. En México, esos sistemas le corresponden al gobierno federal y a los diferentes gobiernos estatales y a los gobiernos locales, como municipios, ciudades o autoridades metropolitanas, agentes de gobierno, etc., que coexisten con ciertas instituciones y organismos, como el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, la Organización Mexicana para la Conservación del Medio Ambiente o Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable, que administran algunas áreas, universidades, patronatos, institutos científicos que administran reservas ecológicas, parques urbanos y estaciones experimentales. Todos ellos utilizan diferentes denominaciones para proteger las áreas naturales. El principal sistema de protección de las áreas naturales protegidas de México es el federal, que cuenta hasta 2018 con 182 áreas naturales protegidas, administradas por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, CONAM. Juntas, suman una superficie total de 90.839.521.55 hectáreas. Para que una área en México sea considerada área protegida en un sentido federal, requiere ser nombrada mediante un decreto presidencial, y las actividades que pueden llevarse a cabo en ellas se establecen de acuerdo con la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente. En México, su reglamento, el programa de manejo y los programas de ordenamiento ecológico están sujetas a regímenes especiales de protección, conservación, restauración y desarrollo, según categorías establecidas en la ley. A esta protección se debe considerar también aquellas áreas que pertenecen a la Red Mundial de Reservas de Biosfera de la UNESCO o que están amparadas por el Convenio de Ramsar. A continuación, veremos cómo se clasifican las áreas naturales protegidas en México. La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, LGEEPA, establece 6 categorías de las áreas naturales protegidas, las cuales están sujetas a regímenes especiales de protección, conservación, restauración y desarrollo, por lo que se restringe a las AN el acceso y uso de flora, fauna y otros recursos, con el fin de asegurar el equilibrio y la continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos. Estos son Parque Nacional, Reserva de la Biosfera, Monumento Natural, Área de Protección de Recursos Naturales, Santuario y, por último, Área de Protección de Flora y Fauna. Parque Nacional. En México, con el nombre de parques nacionales, se establecieron las primeras áreas naturales protegidas a finales del siglo XIX,
para impulsar la preservación del patrimonio natural del país. Los parques naturales se constituyen de uno o más ecosistemas que se signifiquen por su belleza escénica, su valor científico, educativo, de recreo, su valor histórico, por la existencia de flora y fauna, por su aptitud para el desarrollo del turismo o bien por otras razones análogas de interés general. En los parques nacionales solo se permite la realización de actividades relacionadas con la protección de sus recursos naturales, el incremento de su flora y fauna y en general con la preservación de los ecosistemas y de sus elementos, así como la investigación, recreación, turismo y educación ecológicas. Reserva de la biosfera. Se constituyen en áreas biogeográficas relevantes a nivel nacional, representativas de uno o más ecosistemas no alterados significativamente por la acción del ser humano o que requiere ser preservado y restaurado, en los cuales habiten especies representativas de la biodiversidad nacional, incluyendo a las consideradas endémicas, amenazadas o en peligro de extinción. En las zonas núcleo de las reservas de la biosfera solo se pueden autorizar la ejecución de actividades de preservación de los ecosistemas y sus elementos de investigación científica y educación ambiental, mientras que se prohíbe la realización de aprovechamiento que alteren los ecosistemas. Por su parte, en las zonas de amortiguamiento de las reservas de la biosfera solo se pueden realizar actividades productivas emprendidas por las comunidades que ahí habiten en el momento de expedición de la declaratoria respectiva o con su participación que sean estrictamente compatibles con los objetivos, criterios y programas de aprovechamiento sustentable en los términos del decreto respectivo y del programa de manejo que se formule y expida considerando las previsiones de los programas de ordenamiento ecológico que resulten aplicables. Monumento natural. Se establece en áreas que contengan uno o varios elementos naturales, consistentes en lugares o objetos naturales, que por su carácter único o excepcional, interés estético, valor histórico o científico, se resuelva incorporar a un régimen de protección absoluta. Tales monumentos no tienen la variedad de ecosistemas ni la superficie necesaria para ser incluidos en otras categorías de manejo. En los monumentos naturales únicamente se permite la realización de actividades relacionadas con su preservación, investigación científica, recreación y educación. Área de protección de recursos naturales. Son aquellas destinadas a la preservación y protección del suelo, las cuencas hidrográficas, las aguas y en general los recursos naturales localizados en terrenos forestales, de aptitud preferentemente forestal, siempre que dichas áreas no queden comprendidas en otra de las categorías previstas en el artículo 46 de la LGEPA. Se consideran dentro de esta categoría las reservas y zonas forestales, las zonas de protección de ríos, lagos, lagunas, manantiales y demás cuerpos considerados aguas nacionales, particularmente cuando estos se destinen al abastecimiento de agua para el servicio de las poblaciones. En las áreas de protección de recursos naturales solo se pueden realizar actividades relacionadas con la preservación, protección y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, en ellas comprendidas, así como la investigación, recreación, turismo y educación ecológica, de conformidad con lo que disponga el decreto que les establezca, el programa de manejo respectivo y las demás disposiciones jurídicas aplicables. Santuario. Son aquellas áreas que se establecen en zonas caracterizadas por una considerable riqueza de flora o fauna, o por la presencia de especies, subespecies o hábitat de distribución restringida. Dichas áreas abarcan cañadas, vegas, relictos, frutas, cavernas, cenotes, caletas u otras unidades topográficas o geográficas que requieran ser preservadas o protegidas. En los santuarios solo se permiten actividades de investigación, recreación y educación ambiental, compatibles con la naturaleza y características del área. Área de protección de flora y fauna. Se constituyen de conformidad con las disposiciones de la LGEPA, la Ley General de Vida Silvestre, la Ley de Pesca y demás aplicables, en los lugares que contienen los hábitats de cuyo equilibrio y preservación depende la existencia, transformación y desarrollo de la especie de flora y fauna silvestres. En dichas áreas se permiten la realización de actividades relacionadas con la preservación, repoblación, propagación, aclimatación, refugio, investigación y aprovechamiento sustentable de las especies mencionadas, así como las relativas a educación y difusión en la materia. Asimismo, podrían autorizarse el aprovechamiento de los recursos naturales a las comunidades que ahí habiten en el momento de la expedición de la declaratoria respectiva, o que resulte posible según los estudios que se realicen,
que deberá sujetarse a las normas oficiales mexicanas y usos del suelo que el efecto se establezcan en la propia declaratoria. Ahora, podemos hablar de que México es un país privilegiado. Son varias las razones por las que México es un país megadiverso. Una de ellas es su posición geográfica, la cual es atravesada por el Trópico de Cáncer, y esto crea un ambiente tropical con mayor proliferación de especies. Pero lo sorprendente de México es que también cuenta con una amplia diversidad de paisajes donde destacan los sistemas montañosos que ofrecen variedades de suelos, climas y especies de flora y fauna. Mares, desiertos, bosques, selvas y pantanos son otros ejemplos de los que el país tiene para el mundo. El tamaño del país permite albergar más ecosistemas y gracias a su historia evolutiva se han mezclado faunas y floras de la zona neártica y neotropical. Y aunque no parezca muy relacionado, la cultura indígena del país contribuye a la riqueza natural por medio de la domesticación de plantas y animales. Ahora veremos algunos videos relacionados con la biodiversidad de México. Tenemos una diversidad biológica única en el planeta. El futuro de la vida humana está en la biodiversidad. El 75% de todas las medicinas que usamos actualmente proviene de las plantas y los animales y los microorganismos. Vamos a tener iPads y iPods y vamos a poder volar a Singapur, etc. Pero nuestros hijos no van a tener agua. Los seres humanos no tenemos derecho simple y sencillamente a aprovechar el medio ambiente hasta acabarlo. Este pequeño planeta es el único sitio donde hasta el día de hoy sabemos que existe la vida. Y esta vida se manifiesta en una variedad casi inimaginable de distintas formas vivientes. Desgraciadamente, en las escuelas de educación básica y en las secundarias nos hablan de la biodiversidad y nos hablan pues del oso polar y del jaguar, lo cual está muy bien, pero no nos hablan de toda la biodiversidad que está más cercana a nosotros. Conocer la biodiversidad de México es conocer su propia cultura desde otro ángulo, desde el ángulo de cómo se relaciona el hombre con la naturaleza. La biodiversidad la estudian los biólogos. Y dentro de los biólogos existen muchas disciplinas en la biología. La diversidad biológica o biodiversidad es un término que usamos los científicos para describir la magnitud de la vida en la Tierra, es decir, el conjunto de microorganismos, plantas y animales que habitan en este planeta. La tenemos en el agua, la tenemos en el aire, la tenemos en el suelo, la tenemos... Para donde voltemos hay biodiversidad. Los seres vivos, gracias a esta diversidad, pues han generado una variación enorme de especies. Las especies vivientes no pueden conceptualizarse como entidades independientes. Entonces interactúan entre sí, en algunos casos compiten, en otros actúan en conjunto. Conectando dos grandes porciones del continente americano. Hay un pasaje entre el norte y el sur. México es una tierra de renacimiento y regeneración. De la vida en una abundancia impresionante. Y de muerte. Desde el seco calor de sus desiertos hasta el aislamiento de sus cumbres y sus húmedas junglas del sur. Es un lugar donde el ciclo de la vida es interminable.
Protegido por la península de Baja California, el Mar de Cortés corta una brecha hacia el lado del árido oeste de México. El gran explorador Jacques Cousteau una vez llamó a este espectacular golfo el acuario del mundo. Es el hogar de 891 especies de peces y de 2/5 partes de las especies de mamíferos marinos del mundo. El afloramiento de las corrientes son el secreto de la riqueza de vida en el Mar de Cortés. Arrastra nutrientes desde las profundidades hasta la soleada superficie. La riqueza de estas aguas sustenta a criaturas diminutas con tal abundancia que atrae a espectaculares bandadas de depredadores. Una multitud de mantarrayas se alimenta. Las mantarrayas mobulas son un pariente cercano de las mantarrayas. Arrastran el plancton utilizando sus bocas como redes. Pueden aparecer en bandadas de decenas de miles. Se sabe muy poco sobre estos animales. El por qué se congregan aquí en bancos tan grandes. Gobierno de México. Ya para finalizar, es importante decir que el cambio climático representa una de las mayores amenazas para el bienestar humano y para la conservación de los espacios naturales. Sus impactos suponen una alteración en los procesos biológicos y físicos que sustentan el desarrollo humano, modificando los beneficios que obtenemos de la naturaleza. En ese sentido, el cambio climático tiene influencia en la alteración de las variables climáticas como la temperatura, los regímenes pluviales, el aumento de nivel y la temperatura del agua del océano y su acidificación. Asimismo, contribuye a exacerbar los fenómenos climáticos extremos como el intercambio en la frecuencia e intensidad de las tormentas y huracanes. El Gobierno de México ha considerado el cambio climático como un problema de seguridad nacional, por lo que se han realizado muchos esfuerzos de mitigación y adaptación ante los cambios observados y potenciales que enfrenta nuestro país. Al respecto, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, CONAMP, a través de su estrategia de cambio climático desde las áreas naturales protegidas, AMP, ha impulsado y fortalecido el reconocimiento de las AMP no solo como instrumento para la conservación de ecosistemas y especies prioritarias, sino también como sitios que contribuyen a la adaptación y mitigación ante el cambio climático y que proveen valiosos beneficios a la sociedad, entre los que se puede mencionar la regulación de la temperatura y humedad, conservación del suelo, producción de agua, captura y almacenamiento de carbono, fuente de medios de vida, entre otros. Y eso ha sido todo por mi parte. Recuerda, soy Margarita. Nos vemos. Hasta pronto.